¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy a la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, como se conoce a ese organismo estatal. Estamos hablando de la doctora Susana Muñiz, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, un placer. Hay muchos temas para desarrollar, pero hay uno que está sobresaliendo, por lo menos en la coyuntura en los últimos días. Esto es el tema de los gastos en las camas de CTI. Se mencionó que ACE gastó durante el año 2015 casi 20 millones de dólares en alquiler de camas en mutualistas, camas de CTI, una cifra que equivale más o menos a 53.000 dólares por día. Claro, se conoció también por parte de la Administración que en el año 2016 se ha reducido sustancialmente, se habla de algo menos de 5 millones de dólares en el primer semestre. Si uno hace una proyección, unos 10 millones de dólares al año y una reducción de casi el 50%. Entonces, se bajó al 50% el gasto. Entonces, lo primero que me surge preguntar es, ¿cómo se hizo para una reducción tan significativa en tan poco tiempo? No, primera aclaración. En realidad, eso fue en el primer trimestre. O sea que la reducción no es tan importante, pero sí se viene reduciendo. ¿Se había manejado el primer semestre? Sí, o por lo menos la información que estaba porque en realidad, ahí está, hay un problema que es cuando se ingresa y se ingresan las facturas a lo que se llama el Sistema Integrado de Información Financiera, ¿verdad? Donde en la computadora se ingresan las distintas facturas y depende en qué momento del año se hace el corte. En realidad, ahí se había ingresado un poco más de un trimestre de facturas y eran aproximadamente 5 millones de dólares. Ya ingresando en el día de ayer estábamos en los 10 millones. O sea que el primer semestre fueron 10 millones de dólares. Exactamente. Más o menos el gasto sigue siendo el mismo del año 2015, porque en el 2015 se gastó 19.369.000 y tanto. Sí, pero con mucha mayor utilización de camas. Nosotros tenemos que recordar que el año pasado fue un invierno bastante benigno. En lo que va de este año, ustedes saben que el invierno empezó antes, esto incrementó muchísimo las camas de CTI, hubo una epidemia bastante importante de gripe H1N1, de virus sincicial respiratorio en niños, en lactantes, o sea que en realidad la utilización de camas de CTI fue mayor con una cierta reducción del gasto, sí. Bien, ahora, lo cierto es que más o menos se está gastando lo mismo en más camas. ¿Cuántas camas se alquilan con 53.000 dólares por día? Ahí está. Bueno, la primera cuestión es cuántas camas tiene ACE. Y yo no sé si es posible, pero se los traje, no sé si se logra ver en el gráfico, pero en realidad ACE ha aumentado muchísimo las camas propias que tiene y en realidad esto sigue aumentando. ¿Por qué sigue aumentando? Ustedes saben que próximamente, en el mes que viene, se van a estar inaugurando camas en el CTI de Salto. Se ha venido constantemente aumentando el número de camas propias, pero además también el número de camas que se contratan en forma fija, es decir, que son exclusivamente para ACE a través de determinados acuerdos que se han realizado. Así, por ejemplo, hay una cama con opción A2 en San José, una cama en Artigas, hay camas en el Círculo Católico que son especialmente para ACE. En realidad también, yo no sé si también es posible verlo, es más difícil de verlo, pero acá lo que estamos mostrando es el precio en dólares y ustedes ven que hay una reducción igual de los dólares. ¿Por qué? Porque hay Ese es el gasto total, por lo que el gasto estoy viendo, total, exactamente. Es el total que se está gastando en camas de CTI en millones de dólares, medido en millones de dólares. Y allí está la evaluación. En el 2013 se superó la barrera de los 20 millones y empezó una reducción en 2014-2015. Exactamente. Con una mejor utilización de las camas del sistema. Nosotros no estamos hablando exclusivamente de las camas de ACE, sino que en realidad ustedes saben que uno de los cometidos del Sistema Nacional Integrado de Salud es racionalizar el uso de los recursos y utilizarlos para toda la ciudadanía. Es así que mediante acuerdos de complementación estamos utilizando todas las camas del sistema con grandes mejoras. La realidad es que cuántas camas igual ACE necesita por día alquilar. Bueno, para tener una idea, en Montevideo unas 25 camas por día, pero eso varía mucho a lo largo del año, ¿verdad? No es lo mismo en verano que en el invierno, depende de la epidemiología. Eso en Montevideo, 25 camas, y en el resto del país, insisto, porque lo que la gente dice es,
Ya vamos a hablar del tema de alguna frase que usted mencionó sobre lo que se invierte en salud, que no es un gasto, y lo que vale una vida. Eso creo que está fuera de discusión para todo el mundo. Ahora, $53.000 por día. ¿En cuántas camas se invierte? 25 en Montevideo. ¿Cuánto cuesta alquilar una cama en un CTI, una mutualista privada? Bueno, ahí está, depende. Depende porque ustedes saben que están categorizadas las camas. Más o menos el promedio son de $1.000 a $2.000 por día, dependiendo un poquito cuál es la patología. Por ejemplo, una cama que tiene que ver con una patología cardiovascular vale menos. Cuando es un paciente, por ejemplo, que tiene una sepsis, es decir, una infección generalizada, vale más. Pero en realidad ese es el entorno. Claro, que es lo otro que yo decía, cuando uno pide una cama de CTI, poco en ese momento importa cuál es el valor de la cama. En realidad para eso ya hubo procedimientos, hubo acuerdos, y cuando hay que recurrir a la cama, se busca esa cama y punto, que es lo más importante de todo. Lo importante es que la población sepa, primero, que el número de camas que hay en el Uruguay es adecuada para la población que tenemos. Y segundo lugar, que si hay algo en lo cual el sistema no mira los gastos es en camas de CTI. No, eso, usted mencionó una frase que ciertamente debe ser compartida por todo el mundo. No creo que haya nadie del otro lado que no pueda compartir que la salud no tiene precio y que si alguien necesita una cama de CTI y hay que salir a alquilarla, hay que salir a alquilarla. Uno no puede andar retaseando gastos en ese sentido. Lo que uno sí puede llegar a cuestionar es la salud no tiene precio, pero la gestión sí. Entonces, desde ese punto de vista estamos hablando de gestionar mejor. Claro, usted mencionaba en el arranque de la entrevista un dato que cambia bastante el eje de la discusión que se venía dando, porque se había mencionado, yo insisto, en el primer semestre esta reducción del gasto que usted menciona, que no es tan así, que en verdad hay una reducción, pero que no es de un orden tan importante. Otra cuestión que me surge preguntar cuando veía y analizaba preparando la entrevista, ¿cómo se le explica a la gente que con menor número de usuarios, como tiene ACE desde que empezó la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, en 8 años se haya triplicado el gasto en camas? Es decir, que con menor número de usuarios haya aumentado tanto, que incluso se refleja allí en la gráfica que usted mostraba, que haya aumentado tanto el gasto cuando en realidad ACE tiene menos usuarios. Es que el ACE no tiene menos usuarios. Si ustedes me permiten, alguna otra gráfica también les traje con respecto al número de usuarios que tiene ACE. Si ustedes se fijan, ACE en realidad está en el entorno de 1.300.000 usuarios y eso ha sido prácticamente una constante desde el inicio de la reforma. El otro día pero con relación al periodo anterior de la reforma. Y tampoco, en realidad ACE era lo que tenía. El asunto era que muchas veces en aquel contexto previo a la reforma donde la gente estaba obligada, por dice, a estar en el sistema privado y después no podía recurrir, lo que hacía era, por ejemplo, ir en la noche a las puertas de emergencia y entonces ahí atenderse en forma gratuita, pero no era que tenía más o menos usuarios. Pero ¿cuánta gente se mencionaba como parte de los motivos de la reforma y ciertamente mucha gente lo valoró? ¿Cuánta gente que no tenía acceso al sistema privado ahora sí lo tiene, ya sea por vía de ser la pareja de alguien que está trabajando, aunque no tuviera trabajo, los grupos de jubilados que se incorporan? En ese sentido, ¿no hubo una reducción de los usuarios de ACE desde el comienzo de la reforma? Gente que no podía acceder al sistema mutual y ahora sí accede. Ahí está, pero ustedes no se olviden que previo a la reforma, aquel que tenía trabajo, lo obligaba a estar en el sistema privado. Claro, pero no estaba el cónyuge, por ejemplo. Claro, eso es cierto, ingresaron los cónyuges, los niños sobre todo, pero en realidad eso no movió demasiado las cifras de ACE. Lo que sí pasó es que se regularizó en el sistema, porque lo que nosotros decimos, antes la gente accedía a ACE cuando no podía pagar los tickets y órdenes. Y hoy, en general, en el sistema eso se reguló de otra forma. Pero en verdad los números no han cambiado demasiado. Para tener una comparación, si uno piensa, el Banco República, hace unos días en todos los canales de la prensa apareció que tenía 1.300.000 clientes. Y se dice, bueno, es el Banco País. Bueno, ACE es el prestador País, tiene 1.300.000 usuarios. Sí, a ver, la importancia de ACE creo que no la discute nadie, mucho más incluso en algunas localidades del interior donde realmente la actividad que desarrolla ACE no es podida complementar por una cuestión hasta de tamaño por las mutualistas privadas. Entonces los servicios que brinda ACE creo que, vuelvo a decir, que no son discutidos por nadie, la importancia que tiene.
Lo que me parece que aquí está ¿Por qué aumentó el número de camas? Claro, ¿por qué creció tanto? Ahí está. Primero hay factores epidemiológicos, ¿no? Todos sabemos el tema de los accidentes de tránsito, por decir una de las patologías, ¿verdad?, que ha incrementado muchísimo, y esto no es en Uruguay, no es en un prestador tampoco, es en todo el mundo. Ha incrementado muchísimo, ¿verdad?, la utilización de camas de CTI, por pensar en los politraumatizados, pero también el acceso a determinadas patologías cardiovasculares, a determinados tratamientos cardiovasculares. Muchas veces se requiere el uso de CTI, el que nazcan los pretérminos. Nosotros decimos, bueno, bajó la mortalidad infantil, pero ¿cómo bajó la mortalidad infantil? Porque en realidad hoy los prematuros sobreviven más. ¿Cómo sobreviven más? En realidad manteniéndolos muchas veces con CTI neonatales, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido usted mencionaba los convenios de complementariedad. Hay un ida y vuelta, porque una de las cosas que se ha mencionado en los gastos que realiza ACE es que es una especie de financiación encubierta al sistema mutual. Que si no fuera por este dinero que ACE vuelca, que es importante, 10 millones de dólares en el primer semestre, 20 en el año, las mutualistas estarían peor de lo que están incluso, y que este gasto en el cual incurre el Estado termina siendo una especie de financiación al sistema mutual. ¿Es algo de ida y vuelta o es solamente que ACE pone 20 millones de dólares en el año para cama de CTI y desde los privados no hay una contraprestación más allá del alquiler de la cama? No, a ver, existen las dos cosas en el sistema. Existe la compra de servicios, ¿no? Los servicios se licitan, se compran servicios, pero cada vez más vamos a lo que es la complementariedad de servicios. ¿Cuál es la diferencia entre licitar un servicio y complementar? Licitar en realidad es una compra pura y exclusiva, se fijan los precios, hay un pliego, ¿verdad?, y gana el que tiene el precio más bajo. En la complementariedad de servicios, y esto ustedes saben que todas las semanas se están firmando a lo largo y ancho de todo el país distintos convenios de complementación entre los prestadores públicos con privados y privados entre ellos, en los cuales utilizamos mejor los recursos que hay, no solamente las camas. Por decir alguno, bueno, ahora vamos en la semana que viene a firmar algunos en Río Negro. En Río Negro, por ejemplo, intercambiamos camas de CTI, es cierto, con el privado, pero también, por ejemplo, en Yung, que voy a estar hoy, la maternidad única es del hospital. Los servicios, hay varios servicios que son solamente del hospital. En general los bancos de sangre, en general son de ACE. Claro, pero si yo firmo un convenio de complementariedad... Intercambiamos, sí. ¿Hay una reducción en el precio? No hay una reducción en el precio, sino que bueno, en general sí hay una reducción en el precio, está bien, es correcto, pero además hay una especie de cuenta corriente. Bueno, yo te di tantas cirugías y vos me diste tantas horas de cama de CTI, por ejemplo. ¿Y hay una estimación de cuánto recibe ACE de las mutualistas? Así como gasta 20 millones de dólares en alquiler de cama de CTI a privados a lo largo del año, ¿cuánto recibe por parte de los servicios que brinda el sistema mutual? Yo acá no tengo un dato final que después se los podemos alcanzar. Eso es muy variable también a lo largo del año y en la medida que van creciendo los convenios de complementación. Prácticamente en todos los consejos de ministros, ustedes saben que se firman entre los distintos prestadores que hay en cada departamento, aprovechando esa instancia y que está el ministro presente, se firman los convenios de complementación. Por lo tanto, ha sido variable a lo largo del año. Usted mencionaba la cifra de este año, que más o menos va a mantenerse con más camas utilizadas, pero seguramente se va a mantener en torno a los 20 millones de dólares en el gasto, por lo menos vinculado a esta área de CTI, en el alquiler de camas. ¿Hay alguna manera para que en el mediano plazo se reduzca esta erogación? Para que podamos... como hace Estado, ¿no? O sea, todos somos ACE, poder dejar de gastar este dineral, porque es un dineral, en contratar servicios privados. Bueno, nosotros contratar hoy la cantidad de camas de CTI, inclusive con las que tenemos previstas abrir, nosotros necesitamos seguir contratando. Y la epidemiología muestra de los accidentes de tránsito que, si bien se han reducido un poquito, es variable, que siguen naciendo niños pretérmino. En realidad depende también mucho de la epidemiología, no hay un único factor. Claro, pero
¿se puede hacer algo para, de repente, que aumenten mucho más las camas de ACE y no tener que ser, uno estima, esto visto desde afuera, claro, si uno está metido en la gestión, pero cuantas más camas tenga ACE, seguramente menos va a tener que contratar, salvo algún fenómeno particular, como por ejemplo que el invierno se extienda. Bueno, no todos los años va a tener invierno desde mayo, uno calcula y espera, en realidad. ¿Existe algún plan para desarrollar para que las camas de ACE vayan aumentando de tal manera que este gasto se pueda reducir? A ver, yo creo que este es el problema. El Sistema Nacional es un Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros podemos tener un plan de aumento de camas, pero también cuando aumentamos las camas empezamos a competir entre los prestadores por los servicios. Por lo tanto, la idea es, por ejemplo, se hablaba en Colonia, hay suficiente número de camas de CTI en Colonia, al menos por ahora. Bueno, pero ¿qué no hay? Radioterapia. ACE va a poner la radioterapia. No sé si me explico. La idea es no duplicar los servicios y competir por los recursos humanos, sino todo lo contrario. Es entre los prestadores ponernos de acuerdo y planificar con distintos recursos que necesitamos todos. Y sabes que cuando ayer anunciaban en las redes sociales que iba a estar usted, obviamente la gente responde y plantea inquietudes, y dentro de las cosas que decían es, bueno, pero hay algunos lugares donde están puestos los CTI y no están funcionando. Mencionaba, por ejemplo, el caso del Hospital de Canelones. Realmente uno no conoce internamente, por eso aprovecho para plantearle la inquietud, porque era gente de la zona la que hacía referencia a este asunto. ¿Puede existir algún lugar donde esté ya todo el equipamiento para el funcionamiento del CTI y de repente, no estén los recursos humanos o no esté funcionando? No, es un error. El Hospital de Canelones se creó un área que la gente pensó que podía convertirse en un CTI. Yo creo que en el momento existió la voluntad de convertirlo en un CTI. Ese equipamiento hoy no es adecuado para un CTI, no es tampoco la planta física habilitable para un CTI y no tiene los recursos humanos para el CTI. O sea, nunca fue un CTI. O sea, si bien pudo haber sido pensado en un principio, hoy por hoy no está en condiciones de ser un CTI. No. Y tampoco son necesarias ahí esas camas de CTI. Lo quiero decir, quizá no lo entienda bien la población en ese momento, pero hay camas de CTI bastante cerca. Claro. Se nos va el tiempo y realmente hay algunos temas que no quiero dejar por lo menos de abordar. Han habido, en torno específicamente a esta polémica, varios comentarios de legisladores, de la oposición, de representantes del movimiento sindical, todos apuntando al gasto en ACE y ahí, bueno, lo que yo mencionaba en alguna de las preguntas. ¿Usted cree que hay una campaña política para generar un manto de duda, de sospecha en torno a la cristalinidad de la gestión? ¿Cree que existe eso, por lo menos desde algunos actores vinculados al sistema? No, yo supongo que no. Es difícil de entender y cuando uno maneja esas cifras es bien difícil de entender. Porque primero hay que manejar varias cosas. Primero lo que son, cómo se comporta la epidemiología y por lo tanto las necesidades. A ver, cuando nuestros abuelos o nuestros padres eran pequeños no existía el CTI. El CTI es una invención relativamente reciente y que ha ido creciendo en primer lugar por eso. Segundo lugar, cuando uno mira los costos separados de estas cosas y para quien no es de la salud, bueno, uno mira como una cantidad impresionante. Cuando ve en realidad también lo que se ahorra al país en el sentido que, bueno, a veces por una intervención temprana, precoz y hecha en un CTI adecuada y con calidad, en realidad estamos recuperando un montón de jóvenes, disminuimos la mortalidad infantil. Entonces yo creo que es una inversión que de verdad se justifica y que debe hacerse. Bien. Y la última, usted estaba de alguna manera, o estos días anunciaron que van a aumentar el número de horas vinculadas a las auditorías en ACE. De alguna manera estaba concatenada una pregunta con la otra. ¿Es para tratar de arrojar un poco más de cristalinidad en la gestión del organismo? Bueno, por estas sospechas que a veces se siembran. A ver, la cristalinidad está bien, tiene que existir y nosotros saben ustedes que creamos una unidad de transparencia, pero en realidad las auditorías son necesarias para corregir errores, que los hay. No es que no los hayan, los hay en todo el sistema, en todas las empresas. En una empresa que es tan grande, sin lugar a dudas que hay muchas cosas en las cuales hay errores y hay cosas para mejorar. Bien, y la última, ¿está bien que Pablo Cabrera haya participado de las movilizaciones de la Federación de Salud Pública siendo director? Eso ¿Usted? Me parece que es un error, no participó. Él había anunciado que iba a participar. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el directorio, es más, aprovecho hoy para saludarlo porque es el cumpleaños. Mira, le mandamos un saludo también. Pero no, estuvimos trabajando juntos, no participó de la movilización. Fue una buena señal entonces que dio él desde su nuevo rol de director.
Yo creo... Porque está bien que se conozca que no haya participado, porque, vuelvo a decir, yo me considero un tipo informado y con lo último me había quedado con la palabra de él diciendo que iba a ir a movilizarse. Y hay, según lo que usted dice, un cambio, por lo menos en la actitud. A ver, yo la verdad que y lo quiero decir por los dos representantes sociales, para ACE ha sido un cambio sustantivo la participación, la incorporación de estos dos representantes sociales al directorio de ACE, que además de enriquecer muchísimo la discusión en el directorio, aportar con su mirada, son dos personas que son muy reconocidas en los ámbitos de los cuales provienen y por sus pares, y la verdad que podemos trabajar, obviamente podemos tener diferencias, y las tenemos muchas veces, pero trabajamos... Es sano tenerlas, claro, y además enriquece, justamente nos hace permitir justamente que usuarios y trabajadores estén poniendo su mirada en el directorio. Susana Muñiz, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. La pausa y seguimos con mucha más noticias.